La noticia del momento en Blue Radio. Hola Javier, buenas tardes, 3:55 minutos, muchas gracias. Sí señora, hay noticia urgente a esta hora desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación con desarrollos que tienen que ver con el escándalo que salpica a la Casa de Nariño, en particular a la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Saravia. Se abre una arista muy delicada de todo este episodio que tiene que ver con la interceptación ilegal de las comunicaciones de la niñera de Laura Saravia y de otra empleada que la ayudaba durante algunos días de la semana a la mano derecha del presidente Gustavo Petro, luego de que se perdiera una maleta con, según ella ha dicho, $7,000. Armando Benedetti ha dicho que son cerca de 150 millones de pesos de su casa el pasado 29 de enero. A esta hora, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, revela que las comunicaciones, los teléfonos de Marelvis Mesa, la niñera de Laura Saravia, y de la empleada que iba algunos días a la casa, fueron interceptados ilegalmente por la DIJÍN, por la policía, argumentando que supuestamente esos números telefónicos de estas dos empleadas pertenecían a supuestas colaboradoras del Clan del Golfo en el departamento de Chocó, cercanas a alias Siopas, uno de los jefes de ese grupo. Obviamente todo esto un montaje, obviamente todo esto falseado para poder escuchar las comunicaciones de estas dos personas. Valentina Herrera, muy grave lo que dice el fiscal Barbosa hasta ahora. Pues hasta ahora sigue hablando el fiscal Barbosa, entregando detalles, Ricardo, con las buenas tardes, de cómo fue que identificaron que esta orden judicial con la cual intentaron legitimar esas chuzadas, esas interceptaciones a las dos líneas telefónicas, pues armaron primero no solo una orden falsa para iniciar el proceso, sino que luego la llenaron de diferentes justificaciones para seguir haciendo la investigación. En entre tanto, pues decían, por ejemplo, que una de las fuentes que les permitía interceptar a estas dos personas, a estas dos mujeres, era una fuente supuestamente cercana a los cabecillos del Clan del Golfo y que por eso continuaban en la investigación. Insiste también en que va a haber empezar todo ese proceso de imputación y también de llamar a diferentes personas, entre ellos, por supuesto, la jefe de gabinete, Laura Saravia, para que entreguen detalles de por qué orquestaron todo este proceso judicial que, insiste, el fiscal es falso y que además representa el regreso de las chuzadas que tanto se intentaron erradicar en el país, que incluso implicaron el cierre, por ejemplo, del DAS. Pero escuchemos una de las declaraciones que dio el fiscal Francisco Barbosa, indicando en que todas las fechas coincidían a la hora de revisar la línea del tiempo entre esa orden judicial falsa y también la misma denuncia que por su parte presentaba la jefe de gabinete Laura Saravia relacionada con el hurto de este dinero de su vivienda. Escuchamos el audio, escuchamos al fiscal, tenemos la voz. Esto se produce el mismo día en que Laura Saravia presenta la denuncia, la presenta. Aquí tenemos la línea de tiempo. El 30 de enero se asignó la noticia criminal en la Bogotá y el mismo 30 de enero se inventan un informe de policía judicial para interceptar ilegalmente a estas dos personas en una investigación del Clan del Golfo y cuyo único propósito era escuchar a estas dos personas. La empleada que le ayudaba de por días a Laura Saravia y la niñera que le cuidaba el niño a Laura Saravia, jefe de gabinete de la Presidencia de la República. ¿Quién firmó el informe? Lo firmó un miembro investigador criminal de la Policía Nacional. Recuerden ustedes. 58 minutos, el fiscal general Francisco Barbosa desde el búnker de la Fiscalía. A esta hora la vicefiscal Marta Yanet Mancera entrega más detalles, responde preguntas de los medios de comunicación. La línea de tiempo para entender este episodio tiene que ver con la pérdida de una maleta con dinero. No se sabe todavía exactamente qué cantidad. Laura Saravia ha dicho que son $7,000 producto de los viáticos de sus viajes con el presidente Petro fuera del país. Desde otros sectores como Armando Benedetti dice que eran cerca de 150 millones de pesos. No hay certeza aún sobre cuánto dinero había, pero se perdió una maleta con ese dinero el 29 de enero. El 30 de enero, un día después, dice el fiscal Barbosa, se presentó una denuncia por parte de Laura Saravia por la pérdida de ese dinero ante la seccional de Bogotá de la Fiscalía
Y dice el fiscal Barbosa que ese mismo día inicia la interceptación ilegal de los teléfonos de la exniñera de Laura Sarabia y de la persona que le ayuda cocinando y planchando algunos días a Laura Sarabia, Fabiola se llama. Escuchan durante al menos 10 días estas dos líneas, aparentemente para saber si tienen que ver con el robo, con la pérdida del dinero, pero haciéndolas pasar y engañando a la justicia, haciendo pasar a estas dos personas como supuestas auxiliadoras del Clan del Golfo. La única manera de poder interceptar teléfonos en Colombia es con orden judicial, a través de un juez. Lo que dice el fiscal es que desde la DIJÍN, desde la Policía Judicial, engañaron al juez del caso que se seguía contra el Clan del Golfo y contra alias Siopas, porque los investigadores pidieron que se interceptaran estos dos teléfonos diciendo que supuestamente eran colaboradoras del Clan del Golfo, con alias y con otro tipo de detalles, cuando lo único que había detrás era escuchar si estas personas supuestamente tenían o no relación con la pérdida de dinero de la casa de Laura Sarabia. El fiscal ha dicho además que en los próximos días serán llamados a interrogatorio varios involucrados y otros directamente serán citados a imputación de cargos porque aquí hay delitos, confirma el fiscal, y ha dicho una frase que es muy dura. Lamentablemente las chuzadas han vuelto a Colombia, así comenzó diciendo el fiscal, recordando que en épocas oscuras, como la época del F2 y la época del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo, desde el DAS fueron interceptadas ilegalmente las comunicaciones de, en ese momento, opositores, como el hoy presidente Gustavo Petro, quien fue víctima de esos seguimientos ilegales que hoy se repiten durante su gobierno. Valentina, ¿qué dicen a esta hora en la Fiscalía? A esta hora continúan hablando, Ricardo, en este caso la vicefiscal Marta Mancera, porque también van a implicar en este caso, van a sumar a este proceso al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Están confirmando que la fiscalía lo va a citar precisamente para corroborar cuáles son los elementos, la información que él tiene teniendo en cuenta esta relación pues, política y muy cercana con la jefe de gabinete, precisamente para ampliar la investigación. Le hemos consultado en este caso también a la Fiscalía, por ejemplo, que quiénes serían esas personas que estarían citadas a este proceso, ya sea a rendir, pues digamos, sus testimonios o incluso podrían caer también en temas de imputación. Y nos dicen que todos los involucrados, hay que tener en cuenta que este proceso, Ricardo, se dio en la DIJÍN cuando estaba la general Olga Salazar, una general con la que ya la misma Fiscalía había tenido sus diferentes choques por lo que ocurrió con Aida Merlano y también diferentes cuestionamientos a las prácticas o a los modos que se estaban haciendo los diferentes procedimientos desde la policía, en este caso en la DIJÍN. Es la información que sigue desarrollo en este momento. Continúan hablando de las declaraciones y insisten entonces que van a seguir vinculando. Entre ellos se confirma el caso entonces del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y todos los actores judiciales que tengan que ver con esta falsa orden que se hizo para interceptar esas dos líneas telefónicas de dos personas altamente cercanas a la jefe de gabinete, utilizando falsa información y algo supremamente tan grave como es la situación con el Clan del Golfo, Ricardo. Inicialmente será escuchado como testigo Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, para que explique sus mensajes en Twitter de ayer, donde habló de supuestamente la frecuencia con la que se movían dineros en efectivo desde la casa de la jefe de gabinete Laura Sarabia y lo que sabe o sabía sobre supuestas interceptaciones, que también lo insinuó el día de ayer en sus mensajes en Twitter. En medio de este escándalo, de esta crisis que sacude al gobierno del presidente Petro, estamos pendientes y estaremos ampliando en minutos en Voz Populi de los detalles de la reunión, si ya se está dando o no, que estaba anunciada para hoy entre el presidente Petro y el embajador Armando Benedetti para buscar salidas para saber qué va a pasar en el futuro en torno a esta situación, una guerra de poderes que termina salpicando a la Casa de Nariño en lo que ya va. No se sabe hasta dónde puede salpicar o implicar directamente a la Casa Presidencial, pero sí vincula a dos personas que habrían sido sospechosas de haber robado un dinero de la casa de la jefe de gabinete con espionaje. Fueron víctimas de espionaje, fueron víctimas de escuchas ilegales por parte de la DIJÍN. Cuando fueron sus teléfonos, esto se dice coloquialmente plantados, mediante engaños, llevaron a un juez a que permitiera escuchar esas dos líneas durante algunos días, en principio para saber si tenían o no que ver con el robo de esos recursos de la casa de la jefe de gabinete, Laura Sarabia. 404, información urgente en Blue Radio, ampliación en bluradio.com. Seguimos en Blog Populi porque terminan los deportes y el fútbol y empieza la información con una pizca de humor para nuestra dura realidad con don Jorge Alfredo Vargas.